¿Qué tal, bandita? ¿Cómo estamos? El día de hoy traigo a un invitado muy especial que me va a ayudar a tocar un tema. Fíjense, estábamos platicando, todo el equipo en la oficina VIP, en el War Room, en el cuarto de guerra, este, qué es lo que se necesita como para tener éxito en la industria, ¿no? Y entre tantas conversaciones llegamos a una pregunta en particular. Pero primero, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Trabaja conmigo en la oficina, Chris. ¿Cómo estás, Chris? Bien, mi querido Julián, estamos aquí en una bonita charla que se extendió ya de varios días, horas. Y pues nada, feliz de estar aquí acompañándote en el podcast. Sí, Y güey. pues regresando a tus actividades después de un bonito festejo de cumpleaños que Ándale, tuviste. no, Muchas sí, estuvo felicidades, padre, por estuvo cierto. padre. Muchas gracias, güey. Muchas Que se gracias. cumplan muchos años más. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y pues nada, quiero empezar dando la pregunta que nos ha tenido así como que platicando por mucho tiempo. Muchas experiencias, muchas cosas que nos ha dado la historia que podemos nosotros reflejar en nuestro trabajo, afortunadamente, Chris, que es trabajar con artistas. Y la pregunta es, ¿qué tanto debe de involucrarse el manager en la vida personal de un artista? Es, bueno, entre todos los comentarios que vimos en la oficina, es una pregunta bastante difícil. Y digo, hay muchas Totalmente. vertientes, tanto los que dicen que hay que involucrarse de más, menos, solamente trabajo, pero bueno, voy a dar nuestra opinión. Digo, la mía personalmente es, pues justo, es tratarla como una relación personal, ya sea, hagamos el ejemplo que es como tu pareja o tus padres, y bueno, empieza desde poner límites, cuáles son las metas que se quieren cumplir, en cuánto tiempo, responsabilidades de cada una de las personas, pero bueno, eso ya es, ahorita andamos en eso. Ahorita Pero abordamos. bueno, yo quisiera que tú también nos dieras tu opinión, porque digo, tú tienes más experiencia en este ámbito, entonces, ¿tú cuál sería tu punto de vista? Sí, güey. Pues poquita experiencia, pero sí es muy importante el contexto. Es muy Exacto. importante el contexto en el que se encuentra la relación entre el manager y el artista. Hay de todo tipo, güey, en la industria. O sea, hay casos de éxito en donde el papá maneja la carrera del hijo. Exacto. Hay casos de éxito en donde el esposo o el hermano o el tío, o sea, donde los familiares se involucran tanto en la vida de un artista que pues lo llevan, o sea, más bien se involucran en el trabajo porque los llevan conociendo desde hace años. Exacto. Y bueno, no tanto desde los años, digo, el claro ejemplo está Michael Jackson, ¿no? O sea, su papá, Joe Jackson, lo puso a trabajar desde, bueno, Desde a sus chiquillo. hermanos primero, ¿no? Creo que fue Sí, Jackson 5. Y luego integra a Michael, que digo, es una superestrella, desde niño se le ve talento, pero Joe Jackson es lo que quiere, ¿no? O sea, que él explote, y por eso es que, pues, es una explotación laboral infantil, ¿no? sí, O cabrón. sea, porque lo pone tantas horas de ensayo, golpizas, le quita su dinero, entonces, hasta que, digo, pues ya es 16, 17 años que cambia de manager, pero bueno, eso ya es sondar en la historia. Pero digo, ese es el claro ejemplo de cómo un padre puede tratar a un hijo, que en este caso deja de ser su hijo y se convierte en una mina de oro, ¿no? O sea, una Sí, forma de una trabajo. forma de explotación, güey, en donde puedes sacar dinero rápido. Y está muy cañón, güey. Está el ejemplo de Luis Miguel también. Luis Miguel Todo el mundo también. ya vio la serie de Luis Miguel, güey. Todo el Exacto. mundo ya sabe cómo el papá trató a Luis. Y Y pues, creo que híjole. a todos nos cae mal, ¿no? Sí, sí, Luisito exacto. Rey. Sí, es uno de los malos ejemplos de cómo manejar a un artista o un familiar. O Pero sea, justo, más un familiar. pero justo es como tú dices, o sea, el contexto te da muchas, no estoy justificando ni quiero justificarlo, pero digo, antes eran los 70, los 60, los 80, que digo, no había información, todo era como muy extraño para nosotros ahora. Y digo, nosotros ahora ya lo vemos con otros ojos. Claro, güey. Y Sí, eso es cierto. o sea, Eso es nosotros ya lo cierto. vemos con otros ojos, decimos lo que está mal, lo que en ese entonces no se hablaba, no se tocaba, porque digo, pues al final de cuentas era, pues sí es su hijo y es su relación laboral y ellos sabrán cómo se hacen, pero pues no, o sea, nunca nadie le dio la voz a Luis Miguel, Sí, exacto. dijo, Ahora oye, nos damos cuenta. ahora nosotros lo hubiéramos hecho, y digo, claro que es un ejemplo totalmente diferente. Y digo, también está Britney Spears en el mundo internacional, Sí, güey. que pasa más o menos lo mismo. Su papá maneja la imagen de Britney, la sexualidad de Britney, de que no se embarace, de que no tenga novios, de que solamente sea con Justin, etcétera. O sea, y digo, de ahí que fue en 2021, ¿no? Cuando hace el Free Beat, Ándale.
el Bueno, sí, me movimiento parece Free que sí. Britney, sí, sí, es 2021. Y pues de ahí se genera toda una ola en contra del padre. Ahora Britney por fin ya pudo ser dueña de su De su vida, trabajo, güey. de su No, trabajo sí, en también. general. Entonces, sí, digo, esos son los ejemplos de padre e hijo que muy, muy a grandes rasgos podemos tocar. Sí, está muy cañón, güey. O sea, y en especial cuando la relación. Esos son los ejemplos como que de familiares, ¿no? De padre e hijo que tenemos en la industria que han sido malos ejemplos. O sea, Exacto. han sido como que el instructivo de cómo no trabajar a un artista, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, pues como que se va repitiendo, ¿no? Los 70 Michael Jackson, en los 80 tenemos Luis Miguel, en los 90 Britney, digo, ahora no sé quién, si no me equivoco, Hay Justin Bieber, a ese muchísimos, demasiados, güey. seguramente le pasó y seguramente seguirán pasando, porque sí es, digo, yo lo veo desde el manejar a alguien famoso, manejar este trabajo de la música, sí te da muchísima noción de cosas nuevas. Digo, tú lo has visto, yo acabo de ser nuevo aquí en tu oficina y yo apenas me estoy empapando como de todo lo que hay detrás Sí, de claro, manejar un artista, del booking, de las fechas, dineros, etcétera. Entonces sí es una cosa muy abrumadora y creo que para una sola persona que en este caso quiera abarcar tanto como, por ejemplo, el coronel, este, Eh, el manager de Elvis el Presley, Tom manager de Parker, ¿no? Elvis, o sea, se nublan por completo y dejan de parte ciertas cosas Sí, y se güey. enfocan solamente en algunas. Entonces es muy engorrante esta Esta parte de la profesión. industria, exacto. Y fíjate, hay algo que realmente sí es muy importante destacar, güey, porque no son necesariamente malos managers desde un punto de vista del éxito, güey, desde un punto de vista Exactamente. del valor económico y el valor que le dieron al artista, cabrón. O Exacto. sea, el hecho de que sean malos ejemplos radica más en la sobreexplotación laboral que tuvieron con su artista, güey, el aprovecharse con ellos, el robarse un montón de dinero. De ellos viene el estereotipo del manager que El solo manager. busca tu dinero, güey. Sí, digo, recordando rápidamente el que estamos hablando, ¿no? El coronel, o sea, le dio toda la fama el Elvis Presley, le consiguió contratos de cine, contratos con disqueras, lo puso pues, como el artista número uno en toda Claro. América, pero detrás pues sí le dejó deuda, le quitó dinero, no lo dejó salir al Sí, brother. extranjero, pero es lo que te digo, o sea, como que abarcan muchas cosas y dejan de lado pues otras cosas que en teoría se tendrían que abarcar, porque pues, es un todo, ¿no? O sea, Claro. ni modo que es como el ejemplo que estábamos diciendo. Ni modo que con tu pareja, pues tú solamente sales los fines de semana, vas a los lugares bonitos y cuando hay responsabilidades de tu parte, pues te Ya no olvidas, ¿no? estás, ¿no? Ya no estás presente. Sí, exacto, güey. Es muy interesante, de hecho, esta relación, porque incluso en mis ojos, güey, la ambición y la avaricia limitan el crecimiento, güey. En este caso, Elvis Presley no pudo hacer shows internacionales, güey. La gente a nivel mundial Exacto. lo quería ver. Pues es que ahí fueron muchos factores y digo, quien no lo ha visto, vea la película de Elvis desde 2022, creo, Recomendada por Chris, ¿eh? la de Austin Butler. Digo, no te honda totalmente en la historia y digo, no es un filme que gane Oscars ni demás, pero te cuenta muy bien la historia del coronel, ¿no? O sea, interpretado por Tom Hanks. Él es un inmigrante holandés, obviamente no puede salir de Estados Unidos, por lo Ujú. tanto, recluye a Elvis Presley cuando lo Tiene encuentra, esa dice, necesidad de controlarlo, ¿verdad? exacto, dice, esta es mi mina de oro y de aquí voy a vivir y pues digo, es justamente lo que tú dices, el control sobre de él para cuidar sus beneficios y pues de ahí es que esta historia se convierte un poco truculenta, pero después vean el filme que está buenísimo. Sí, güey, está muy intenso y no es el único ejemplo, cabrón. O sea, eso indirectamente, o no, incluso directamente provoca el daño a la gente alrededor del artista y al artista Sí, mismo. O sea, Elvis Presley se metió en una depresión cañona, güey, en algún punto. O sí, sea, digo, tanto de no querer ver a su esposa, distanciarse de sus padres. sí, güey, el tener cada día o cada cierto tiempo, güey, que no recuerdo muy bien cuánto tiempo era, pero
estar constantemente trabajando en un solo lugar, güey, en el MGM. En Las Vegas, ¿no? En el Sí, exacto. Sí, Esos contratos brutales. Si no me equivoco, fueron poco más de 600 shows y fueron como 5 años que tenía que hacerlo. Sí, cabrón. O sea, no los cumplió. No, y al final de cuentas, pues, se supone que era cada fin de semana y resulta que no, pues eran creo que 2 o 3 veces por semana que tenía que presentar. Digo, con lleno absoluto, sí, pero pues al final de cuentas Elvin no lo disfrutó. Estaba recluido en un cuarto de hotel. Claro, con su sí. Ahora sí famoso que sándwich. la jaula de oro. Exacto, la jaula de oro. Con su famoso sándwich que lo hizo volverse diabético, todas las enfermedades del mundo. Y pues de ahí es este famoso dicho de la jaula de oro. O sea, sí, tú eres famoso, pero ¿hasta qué punto lo vas a disfrutar? Sí, exacto, güey. O sea, por certeza Elvis no disfrutó sus últimos días, cabrón. Pues Así. no, yo diría que un poco más. Sus últimos años yo creo que no han de haber sido nada. Qué nada loco, brother. bonitos. No, y no solo él, o sea, varios artistas, güey. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de Malcolm McLaren, de los Sex Pistols. Que, güey, ese cabrón fue un ícono, güey. Literalmente creó la imagen del punk cuando Exacto. pegó en Londres. O sea, fue gracias a él que conocemos al punk de greñas largas y de la chamarra de cuero y la relación que tuvieron con esta, ¿cómo se llama? La diseñadora de modas. Sí, con su compañera en la tienda y no me acuerdo del nombre, pero bueno. Ahí nos los van a poner aquí en letritas. ¿Vivian Westwood? Era Vivian Westwood, ya me acordé, sí. Sí. Pues digo, sí, al final de cuentas, Malcolm lo que quería era tener exposición global a partir de la moda. Claro. Él crea los Sex Pistols, los vende como una imagen, recluta 4 muchachos, no saben tocar más que un acorde, eso sí, y les dice, ok, hagan esta canción. Pues, ¿qué canción es? Pues Save the Queen, que el chiste era pues, la anarquía. Exacto, exacto. Y él lo único que quería era fama, dinero, la vida de rockstar y todo, porque obviamente con su tiendita de ropa, pues llegó a un punto, o sea, llegó a un pero no lo iba a nivel, lograr al exponencial. al nivel que llegó con los Sex Pistols, güey. Entonces sí es un poco, pues sí, anarquía, como lo dice él, ¿no? O sea, él no creía en contratos, él Claro, creía en güey, explotación. ¿A costa de qué, güey? O sea, la idea de que tú promuevas el maltrato y las malas costumbres de un artista, eso está muy cañón como manager. O sea, eso te ayuda en corto plazo, güey. O sea, te ayuda a crear este aura, sí, pero terminó muriendo, güey. John Sí, Simmons sí. terminó muriendo de una Y sobredosis. digo, hasta la fecha, todos los restantes que los Sex Pistols hablan pestes de Malcolm. Exacto, güey. O sea, no le duró mucho No, el pues chiste. digo, al final de cuentas, pues es como o sea, es lo que es el punk, ¿no? O sea, que sea rápido, vivaz, duro. Agarras lo que puedes y te vas. Listo, o sea, esa es la esencia del punk. Y bueno, yo soy muy fan del otro lado, que es Tony Wilson, que digo, era un romántico, él creía como que en el arte, y digo, creó a Joy Division, nada más ni nada menos. ¿Con quién? Ajá, te iba a preguntar, ¿con quién más trabajó? ¿Con quién trabajó Tony Wilson? Creó a New Order. New Order sí sigue. Salió de ahí Siouxsie, todo este movimiento post-punk, que digo, para mí es el punto máximo de la música. Pero digo, centrándonos en Tony Wilson, pues crea un lugar donde ellos puedan ir a tocar, no les cobran nada, creen la palabra de los demás, o sea, es un poco más romántico y hasta cierto punto sensato en lo que tiene que ser la música, el arte, el entretenimiento, pero pues al final de cuentas, esto es un negocio. Claro, ¿no? 100%. Y en el negocio, pues tienes que comer tú, tiene que comer el cantante, el músico, y la las familia otras personas y alrededor. todo, ¿no? Sí, el crew y demás. Y entonces a Tony Wilson es lo que le pasa, o sea, no genera tanto dinero, sí crea fama y demás, pero no genera dinero por no saber esta parte del negocio, ¿no? Que pues al final de cuentas pues, es el dinero. Es clave también. Exacto. O sea, esa es la esencia de un buen manager. Es muy difícil, o sea, es muy difícil tener que malabarear estas decisiones entre cómo se siente el artista y qué es lo mejor para él y cómo cuidarlo y cómo cuidar a la gente alrededor y al mismo tiempo cómo mantenerlas, cómo crecer tu banquito económico como para decir, brother, o sea, puedo retirarme a gusto, porque al final del día no es como que al final te den una pensión o al final te den como que un pago de retiro, ¿sabes? Una mensualidad, ¿no? Exacto. Pero digo, un poco así. Es la magia.
Sí, lo romántico, yo te diría, ¿no? Lo romántico de la música. Pero tomando un poco esto del dinero, por ejemplo, digo, yo me acuerdo aquí, pues está ahí José José, este, Juan Gabriel, que al final de cuentas pelearon con disqueras, Sí, con, güey, sí, con sí, dos sí. de abogados, porque pues al final de cuentas ellos no son dueños de su música, de su trabajo, Claro. tenían que hacer shows para poder tener algo de dinero, porque pues, literal, Esos brothers terminaron trabajando hasta los últimos días. exactamente, digo, el claro ejemplo fue José José que dijo, antes de su Sí, muerte yo es que andaba en Miami, estaba con su familia, no lo querían dejar salir, querían hacer un show, o sea, todo un escándalo mediático, que sí, al final de cuentas pues, lo trajo hasta los últimos días de su vida y pues terminó chambeando hasta, hasta el hasta último, de lo que sí. no quería, casi, casi. Sí, exacto, güey. Son muchísimos factores, son demasiados factores que tiene que manejar un manager, güey. Pero no quiere decir que no haya managers que no lo han hecho, güey. Yo argumentaría que hay bastantes Sí. que han logrado un buen trabajo y no han sobreexplotado al artista, güey. Y al día de hoy tienen buenas relaciones con ellos. Es que según yo, bueno, la teoría, o mi teoría es esa, ¿no? O sea, tú como manager le tienes que dar exposición al artista y tú tienes que estar detrás de cámaras, ¿no? Ok, O sea, detrás, o sea, no tienes que ser el protagonista tú de una historia que no es la tuya. O sea, al final de cuentas, pues tú vas a ayudarle a este artista sí, a que llegue a un cierto nivel, a una cierta fama, y que tenga canciones, que tenga shows, y pues de ahí te va a tocar una parte, sí, pero tu trabajo es conseguirle mucho, mucho y facilitarle este camino, ¿no? En el claro. cual ambos van a llegar, porque obviamente si tú haces un buen trabajo, pues te No, y ahorita que llega lo mencionas, está el caso de Suge Knight también, güey, con Tupac y Biggie. O exactamente, que sea, el digo, vato le encantaba el protagonismo. Él más, era el digo, protagonista, Suge güey. Knight es todo un personaje, diría yo, ¿no? O Exacto, sea, güey. Él es un artista por sí mismo. y bueno, es que digo, si ahondamos dentro del mundo del rap, del hip hop, pues digo, todos son así, o sea, desde productores, músicos son muy extrafalarios, Sí, exuberantes, ¿no? y Suge Knight, pues digo, Es la epifanía es de... la epifanía de todos, digo, ya el asunto de querer opacar a tu artista, de ponerle cierta represión, de Claro, sacar, claro, sí, lo claro. sacas de la cárcel, porque sí, digo, Tupac para mí es mi segundo favorito en Ok. cuanto a hip hop, pero sacarlo de la cárcel para que pueda grabar, darle fama, darle una buena vida, pero pues al final de cuentas tú lo vas a estar acosando, lo vas a estar Sí, mandando a hermano. O golpear. sea, y Pues, hay... el mundo gángster Exacto, ahí, güey. Hay varias historias. Si asumimos que Suge Knight fue el que apretó el gatillo, por así decirlo, yo digo que que no lo apretó, pero sí lo puso, hay ¿no? varias, exacto, hay varias teorías, güey. Si nos vamos por esa, tiene argumentos en contra de Pero a bastante, morir, digo, cabrón, ahorita a creo que morir. está en la cárcel, ¿no? Por Sí, homicidio, sí, ¿no? ahorita en la actualidad, sí. Entonces, digo, no es una perita en dulce, pero yo siento que sí puso a Tupac en el lugar equivocado para que pasara el que Sí, tuvo que brother. pasar y digo, pues al final de cuentas, Tupac se convirtió en una leyenda, o bueno, sigue vendiendo discos, Suge Knight sigue recibiendo regalías de esos discos por la disquera, se vende en gorras, ahora está de moda las playeras. Claro, Entonces digo, de todo eso se lleva una parte sin gran... totalmente, güey. Pero pues mira cómo terminaron las cosas. O Sí, sea, está muy difícil. Como manager, te digo, estrictamente hablando del entorno económico, del entorno de crecer a tu artista, fue muy bueno, güey, pero terminó en lugares donde no debía. no debías. Exactamente, güey. Muchos dicen que estaba muy molesto porque Tupac había decidido cambiarse de disquera. Le Sí, es faltaba lo que como que poquito menos de un año para que se acabara el contrato. no me acuerdo muy bien, pero hay una serie y hay como dos películas. Entonces, si vas juntando como piezas, Sí, entonces sí tú llegas encuentras a tu... algo. Sí De que le encuentras algo. rascas, Sí, te es cierto, rascas, güey. pero Ah, sí. está la serie de Unsolved Ah, en sí. Netflix. Ah, Esa sí, está la muy que buena, güey. está muy Esa buena. está Pero muy de todos buena. modos, ahí les dejamos los links para que vean las Claro. películas. Ahí. Sí, 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 güey. Pero bueno, mira, retomando, ¿no? Porque como decimos, güey, hay varios managers que sí tienen esta idea, como que no son peritas en dulce y han provocado negatividad para la imagen del manager. Hay otras que lo han hecho muy bien, güey. También vale la pena mencionarlos. Sí, Hablando del rap, Paul, ¿cómo se llama? Rosenberg. sí, el Paul Rosenberg.
él al día de hoy sigue trabajando con Eminem. Sí, Lo descubrió y bueno, creo que fue bueno, Dr. pero digamos que Dr. fue Dre que. que lo descubrió. No, Doctor Dre es su productor. Es el Ah, bueno, productor, él es el que le genera todo. Pero Paul Rosenberg es quien, digamos, lo ve en la. Ahí está 8 Mile, no nos dejará mentir la película. Pero digo, él lo descubre, él lo ve, dice: Este muchacho me lo tengo que llevar. Le da la oportunidad y digo, todos conocemos a eso vale, Eminem, güey. ¿no? 100% Todos vale. conocemos a Eminem, todos conocemos su primer disco que, digo, nos voló la cabeza. Es un rap totalmente diferente al que se conocía en los años 2000. Y como tú lo dices, y como yo te estaba diciendo, Paul Rosenberg no es tan conocido y está detrás de su artista, Sí, le da todo el apoyo, justo. le da opciones, vamos a grabar esto, tienes una colaboración, ya grabó con Elton John, entonces tiene muchas facilidades para que Eminem pueda generar una muy buena carrera. Tan es así que no es tan Claro. conocido, él está haciendo su chama en su oficina y digo, es No, un y lo gran hace caso muy bien, güey. Lo es un hace caso muy de bien, éxito, güey. O sí, sea, sí. fue un compañero cuando Eminem estaba pasando por malos momentos, güey. Provocó, como tú dices, estos contactos que lo impulsaron dentro de la industria, en una industria que, en mi opinión, es muy difícil crecer, güey, como es el Sí, hip hop. el hip hop no me imagino que sea tan sencillo. Y digo, hay muchísimos casos. Biggie le pasó lo mismo. Doctor Dre tuvo que salir Ajá, también. de su agrupación para poder Para ser hacer más lo famoso. suyo y sacar The Chronicle. Ice-T, ¿quién más está ahí? ¿Cómo se llama este vato? El que murió de VIH, brother. Ah, El que también era parte de NWA. sí, Se me fue el nombre. Easy. Easy. Entonces digo, si tú te das cuenta, pues, toman diferentes También es otro caminos. ejemplo, güey. ¿Cómo se llama su manager? El que salió en la película de Straight Outta Compton. El manager de NWA, ¿me puedes ayudar a buscarlo, güey, rápido? Para que Sí, demos información verídica. Ice Cube. Ice Cube Ice es el Cube, que yo estaba diciendo. claro que sí. Digo, Ice Cube, tú te das cuenta, él salió del hip hop, pasó a ser productor de películas, ahora es un artista famoso en Hollywood. Y Entonces, hasta la fecha, güey, lo quiere la gente. exacto, cambió esta parte de verse así todo gangster y demás en los años 80, 90, y ahora ya es como la figura de un adulto derecho, un padre de familia, y eso te Claro. lo da también el manager, ¿no? Él te ayuda, te dice, mira, Sí, vamos por a entrar por supuesto. aquí, vamos a hacer por acá, y bueno, pues muchísimas gracias. Varios ejemplos. Varios ejemplos, güey. O sea, está el caso de también. Un ejemplo que también uno de los que quiero platicar, porque también yo creo que es el otro lado de la moneda, es el manager de los Beatles, de Brian Epstein. Brian Epstein, digo, era un genio, porque digo, desde la forma en que grabó a los Beatles, cómo los encontró, la forma en que les hizo ciertos discos, o sea, para mí es uno de los genios. Digo, yo voy a ser muy honesto, no soy fan de los Beatles, pero sí, le tengo que reconocer que abrieron muchísimas puertas. Sí, güey, demasiadas. Incluso cuando dicen, cabrón, que cuando el vato murió, ya empezó como que la decadencia de los Beatles. Él era un miembro más de la banda. Sí, era Los cuidaba kid. muchísimo. Y el manager era Jerry Heller. Jerry Heller de NWA. Los que también sí, se robó varias monedas. Varios dólares, pero bueno, ahí, para que vean la película también, la de Straight Outta Compton. Sí. Pero bueno, ¿quién estamos hablando? ¿De Epstein? De Brian Epstein, De exacto. Brian Epstein, digo, sí, al final de cuentas se menciona que es el quinto Beatle, le dan mucho crédito a ellos y pues bueno, él sí sería un gran ejemplo de manager. Sí, brother. Pero incluso yo diría, güey, que no tan buen ejemplo, porque terminó descuidándose. Terminó en las drogas, terminó mal, güey. O sea, pero digo, al final de cuentas logró su cometido, ¿no? logró el cometido, como todos los anteriores. Que es llegar a la fama, posicionar el número uno a los Beatles, hacerlos el artista más famoso en su momento en el planeta. Pero es que volvemos a lo que yo te digo, o sea, no puedes abarcar todo en este mundo de la música. Eso o sea, por desgracia tienes que descuidar alguno de las partes. Ya sea que descuides mucho al artista,
descuides finanzas o simplemente te descuidas tú. Porque este es un mundo que te absorbe por completo. Es muy vasto, eso sí, es muy vasto. Te absorbe por completo y no hay días en los que no te da la cabeza para todo lo que viene en esta industria. Claro. Sí es muy divertido porque lo sabemos, quienes estamos acá adentro lo sabemos, te da muchas satisfacciones, pero pues hay días en los que sí tienes que dejar de lado muchas cosas. Sí, Y, descuidar mucho la vida personal es uno de ellos. ajá, Híjole, es uno de o los que más pega. es lo que te digo, o la vida personal, o finanzas, o ya se te olvidó una fecha, ya hiciste malas cuentas. Cometes errores, exacto, sí. Tienes toda la razón. Pues mira, se nos está acabando el tiempo, mi Chris. Quisiera terminar con una última pregunta, una nota así como para no dejar la pregunta volando, güey. Para mí depende mucho del contexto del manager y la relación que quiera buscar el artista y el manager. Para mí no es una mala decisión. Yo creo que es una decisión muy madura. El hecho de que si no se llevan bien o no hay una buena relación, cambiarla. Creo que eso es muy maduro hacerlo. No perder el agradecimiento hacia la otra persona y hacia el artista y hacia el manager. Creo que eso es muy importante no hacerlo. Reconocer el trabajo del otro, pero sí cuidar muy bien esas relaciones. Pues sí, digo, ya igual para ir cerrando, pues es como todo. Cuando tú estás en un trabajo que no te gusta, pues es mejor agarrar y decir, ¿saben qué? Pues yo hasta aquí llegué, cambiamos aires, todo cambio es bueno. Lo mismo con una pareja, si tú ya no te sientes a gusto, ya hay fricciones, peleas, es sano decir, ¿saben qué? Cambiamos. Igual si no te gusta la ciudad donde vives, puedes cambiarlo. Claro. Y es una extensión de la vida, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si todos estos ejemplos que ya hemos visto, si en algún momento se hubieran sentado y hubieran hablado Platicado. y hubieran dicho, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, estás haciendo mal esto, yo siento que es Sí, esto. exacto, porque yo creo que irónicamente la comunicación es algo que carece mucho en Exacto, ese tipo de relaciones. Comunicación, respeto. No, y cuidar también tus números y cuidar también tu trabajo, porque es muchos artistas descuidan eso a un nivel, güey, ¿sabes? Como que dicen, estoy ganando mi dinero, pero no se dan cuenta del panorama general hasta que es demasiado tarde. Eso. Y ahí es donde ocasionan problemas. Pues digo, ya lo mencionamos y yo digo que el ejemplo claro es Michael Jackson. O sea, si pueden ver ahí sus documentales, sus libros, van a ver que sí, trabajó toda su vida, se dio vida de rico, pero pues al final de sus días no disfrutó nada. Tenía que seguir trabajando. Qué loco, sí. ¿Mm? Sí, hermano. Entonces, pues sí, bueno, para quienes quieren entrar a este negocio, vean que sí es un trabajo muy exhaustivo y pues hay muchísima tela de donde cortar y hay de una y hay de otra, entonces. Y que haya muy buena relación, o sea, eso sí es muy importante para mí. Yo creo que el manager va más allá de un trabajo y empieza a entrar a una amistad. O sea, sí tiene que haber cierto, sí se tienen que meter hasta un punto en la vida del artista, porque la vida del artista es parte de la carrera del artista. De una forma creativa, de una forma artística, de trabajo, etcétera, etcétera. Eso yo completamente lo creo, pero cuidar y modular muy bien el qué tanto le das al artista para que viva, para que tú bien sea acabas humano. de decir, o sea, pueden ser amigos porque tú como manager en algún momento vas a ser el soporte de este artista, ¿no? De esta persona, porque cuando él no sea artista, pues él va a llegar y te va a decir, oye, amigo, pues qué pasó, ¿no? ¿Cómo vamos en esto? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesitamos? Para que puedan crecer. Entonces tú vas a terminar siendo el soporte tanto del artista como de la persona. Entonces sí se necesita mucho apoyo y pues sí que tengan comunicación, respeto y pues que sea una muy buena mancuerna, que tengan muy buenas ideas juntos. Exacto. Pues yo creo que con eso terminamos el pequeño podcast de ahorita de contigo, Chris. Me dio muchísimo gusto platicarlo contigo, brother, porque tener estas conversaciones en la oficina está increíble, pero compartirlas y hablarlas aquí en frente de cámara es otra experiencia completamente diferente. Es muy diferente y digo, pues qué bueno que nos tocó este tema. Ahí que te escriban para ver qué otra cosa. Sí, justo. Yo diría que comenten acá abajito, ya sea en TikTok, Instagram, YouTube, donde estén viendo esto,
¿Qué otros ejemplos de buenos managers y de malos managers hay en la historia musical? Y recuerden suscribirse, darle ese follow en Instagram, TikTok y YouTube de la cuenta de Baxu para más contenido como este. Es BAAXWB. Y pues nada, nos despedimos por ahora. Ánimo. Fíjense.